Bienvenidos al Rincón Colombiano. En esta entrevista conoceremos un poco más sobre el escritor cartagenero, Cristian Triana, popularmente conocido como CJ Torres. ¿Qué te inspiró a ser escritor y cómo fueron tus comienzos en este mundo? Bueno, esa es una historia muy curiosa. Yo vengo de una familia bastante humilde en la que no había muchos lujos en la casa. En la casa de mi abuela, que fue donde me crié, pero sí habían libros por doquier, habían enciclopedias, habían colecciones de libros. Tú abrías una gaveta y habían pilas y pilas de libros. Y bueno, yo tenía 6, 7 años y empecé a ver esos libros y me interesó. Algo curioso es que yo tenía 6, 7 años y no leía libros para niños, sino que leía ya libritos de adultos. Por ejemplo, mi primer libro se llamaba La Estrategia del Dominó, un libro sobre espionaje, sobre dobles agentes, sobre mercenarios, en fin. Un libro buenísimo, se lo recomiendo, La Estrategia del Dominó. Ese es un libro que es para de incluso adultos. Y nada, ese fue el primer libro que yo leí. Luego empecé a leer a Andrés Caicedo y por ahí empecé con eso. ¿Qué me inspiró a ser escritor? Hubo un concurso en algo llamado Pregúntele. Era una línea telefónica que era como el Facebook de esa época, de los años 90, en donde tú marcabas 155 y pedías el chiste del día, el horóscopo, pedías cualquier cosa. Entonces yo cogí y llamé un día cualquiera para pedir un chiste y resulta que estaban haciendo un concurso de cuentos. Y bueno, dije, bueno, vamos a participar. Y de ahí nació la famosa anécdota, que es una anécdota que está por Facebook, incluso me han hecho videos en YouTube y eso, que fue la anécdota del premio que me gané. Fue una anécdota muy buena porque, bueno, yo participé en el cuento, digamos que en junio me presenté al cuento, o sea, y a partir de ahí todos los días yo llamaba, oye, ¿cómo los ganadores? Pronto. Bueno, después me aburrí, digamos que en diciembre, ya casi 7 meses después, llegó a la casa una caja enorme, como de una nevera. Y entonces cuando yo entro y le digo, decía, por ser el ganador del concurso de cuentos de Pregúntele. Y yo dije, wow, papi, que nos ganamos. Mi papá brincaba de felicidad porque creíamos que era una nevera, un televisor, una lavadora, alguna cosa así, porque era una caja enorme como electrodoméstico. Bueno, la abrimos y empezamos a abrirla y resulta que había un pedacito de icopor y papelitos como para protegerla. Bueno, imagínate que se llevó la mitad de la caja y nada, eran puros papelitos. Y bueno, mi papá dijo, bueno, qué broma de mal gusto es este. Y yo, no, papi, tranquilo, todavía puede ser un televisor, porque ya no es una nevera, pero ya puede ser un televisor, todavía puede ser una lavadora. Y íbamos sacando papelitos y ya estaba más chiquita todavía la caja, porque era una caja que era como una torre, ¿ya? Y ya íbamos casi llegando al final. Y nada, yo con la esperanza intacta, yo decía, bueno, espérate, tal vez es un horno microondas. Y nada, al final era una cantidad absurda de papeletas de champú del patrocinador del concurso, que era Denorex, una marca de champú anticaspa. Y yo participé con un cuento que se llamaba Juan Caspita. Entonces, habían, no sé, como unas 3.000 almohadillas de champú anticaspa. Y bueno, eso le repartimos a los vecinos, en fin, fue un diciembre bastante gracioso, todo el mundo se ríe. Es la hora en Torice, todavía se acuerdan de esa anécdota, en Torice, que fue el barrio en el que crecí. Entonces digamos que ese concurso, yo dije, bueno, empecé a escribir, luego empecé a escribir para la revista Nomos del Espectador, luego empecé a escribir obras de teatro para la compañía de teatro Raca Mandaca. En el año 95, tenía yo 12 años y ya estaba escribiendo obras de teatro. Así que desde muy pequeñito me gustó contar historias, porque también era una forma como de escapar de la realidad, de la escasez. Y en los sueños uno es rico y cuando escribe también. Entonces, digamos que eso fue lo que más me inspiró a hacerlo. Y obviamente escritores como Andrés Caicedo, como García Márquez, como el mismo Efraín Medina, que me ayudaron muchísimo en mi formación. A la hora de escribir, ¿planificas cada historia a detalle o dejas que todo surja sobre el momento? Una sola vez fue que hice esto de planificar la historia, empapelé la casa con papel periódico y empecé a poner ideas y tal, y a cuadrar los personajes y tal, pero no me gustó mucho, y entonces yo dejo que todo surja. Yo
yo empiezo a escribir y las cosas van surgiendo, van surgiendo, van surgiendo, se me ocurren ideas y van surgiendo, van surgiendo, van surgiendo, y luego que ya tengo ya como un machote, que yo le digo machote, que es como un borrador de unas 100 hojas, entonces sí empiezo a ver qué personajes hice, qué personajes no desarrollé tanto, los saco, los pongo, entonces hago como un primer ajuste. Luego voy así hasta la página 200 y ya al final cuando voy a entregar hago una segunda o tercera revisión. Yo máximo hago 3 revisiones. La otra que la haga el corrector ortotipográfico o el corrector de estilo. Yo hago tres revisiones nada más. Así que no, soy más bien impulsivo, no planifico absolutamente nada. O sea, no planifico mi vida, ahora mucho menos las historias que escribo. Entonces, respondiendo a la pregunta, todo surge. ¿Qué tipo de historias te gusta escribir? ¿Cuáles son esos temas de los que más te gusta abordar en tus libros? Bueno, mi primer éxito literario fue El mundo de Mariana, que nació como Los bautizos de Mariana, una historia infantil, costumbrista, con muchas cosas de realismo mágico. Me gusta trabajar el realismo mágico, aunque también prefiero algo que yo llamo el absurdo probable, que es esas cosas que pueden ser absurdas, pero que realmente pueden pasar. No es tanto como el realismo mágico, porque el realismo mágico es mucho más mágico, pero lo que yo trabajo es mucho más absurdo. Por ejemplo, en un cuento que yo tengo que se llama Migajas para elefantes, al final el protagonista es muerto por una estampida de elefantes. Yo nunca hablo en el cuento de los elefantes, sino que al final se me ocurrió que él muriera así. Por ejemplo, un cuento que se llama En los tiempos de Mario Auxiliadora, que es donde hago un cronometraje de cada una de las acciones que se van dando. Hablo de que un personaje X hace el amor no sé en cuánto tiempo. Hablo de que un señor necesita que alguien se muera porque en ese pueblo nadie se muere y tiene una funeraria y está a punto de quebrar. En fin, yo comencé escribiendo literatura infantil, pero ya con el tiempo fui madurando un poco y me gusta trabajar mucho el absurdo, mucho lo irreal, me gusta mostrarle al lector cosas diferentes que incomoden al lector y que lo hagan sentir cosas diferentes, no que lea algo que de pronto él pueda pasar en el día a día, sino que me gusta mostrar cosas diferentes, cosas que pueden ser completamente reales, pero que normalmente no suceden. Entonces, en ese orden de ideas, sí, trabajo mucho el absurdo, mucho la fantasía, el realismo mágico. Ahora mismo no le estoy dedicando nada, estoy leyendo más que todo. Cuando empiezo a escribir, sí, tomo por lo menos 1 hora o 2 horas al día. Y los fines de semana le puedo dedicar 4 o 5 horas. Bueno, lamentablemente vivimos en un país donde los escritores no tenemos un apoyo constante del Estado o del gobierno para uno poder trabajar en lo suyo y ofrecer ese tipo de contenidos, ¿no? Sino que pues uno le toca hacer otras actividades. En mi caso, por ejemplo, yo tengo una productora audiovisual y una agencia de publicidad. Entonces no es mucho el tiempo que ya me queda para escribir. Sin embargo, cuando voy a empezar una nueva novela, sí empiezo a escribir constantemente, como te digo, entre 2 y 4 horas al día. Mi próxima novela quiero empezar a escribirla pronto. Quiero que este año empiece la primera hoja y quiero darle visos para que salga ojalá a final del año próximo. ¿Ya? Normalmente yo me demoro entre 2 y 3 años para escribir una novela, aunque yo tengo un libro que se llama Hitomi Kan y el cementerio de los mártires, que es un libro que está a nivel mundial. Ese libro me tomó 12 años escribir más o menos. Pero bueno, respondiendo a la pregunta, perdón que sea tan extenso, entre 2 y 4 horas al día cuando empiezo a escribir. ¿Cuáles son tus autores preferidos y qué libros recomendarías leer? De Mankell, Henning Mankell, el chino de Henning Mankell es un muy buen libro. Cualquiera de Andrés Caicedo, cualquiera de Efraín Medina, cualquier libro de Efraín Medina, cualquier libro de Cortázar, cualquier libro de Saramago, cualquier libro de García Márquez, son los libros con los que yo me formé. La estrategia del dominó, que fue el libro del que les hablé antes, de Adam Kennedy. También es un librazo, es un libro muy muy bueno. ¿Qué otros libros también recomiendo? Me gusta mucho
la literatura colombiana, me gusta explorarla bastante, creo que aquí hay muy buen talento y que se puede conseguir muchísimas buenas obras acá, pero en general los que les había comentado antes. ¿Cuáles han sido los mayores retos a los que te has enfrentado en tu camino de escritor? Bueno, en esto yo soy muy agradecido porque normalmente una persona para poder publicar en edición tradicional, es decir, sin pagar porque le publiquen, hay personas que duran años para que lo puedan hacer. Entonces yo soy muy agradecido porque mi primera obra en el 2009 más o menos, ya hace 14 años, hubo una editorial que hizo una convocatoria de autores. Yo mandé Los Bautizos de Mariana, a ellos les gustó inmediatamente, no me cobraron nada por su publicación, ni por su edición, ni por su distribución, así que digamos que fue debutando y enseguida publicando. Luego de eso uno se enfrenta a algo llamado las redes sociales, que hoy en día pues los escritores tienen que hacer otro tipo de contenidos en sus redes sociales para poder ser conocidos, ¿no? Entonces digamos que eso ha sido como que lo más difícil. Lo otro es que, yo vivo en una ciudad en donde, dicen que nadie es profeta en su tierra. En Bogotá, por ejemplo, a mí me vienen invitando a cuanto evento. De hecho, si yo viviera en Bogotá, pues no dejara de estar un día en mi casa. O sea, todos los días tuviera el evento, la charla, el taller, el simposio, el seminario. Pero aquí en Cartagena nadie me invita a nada. O sea, es muy poco la gente o las organizaciones que lo invitan a alguien. Uno más bien tiene uno que ir y tocar las puertas y decirle, mira, yo soy escritor, he hecho estas cosas, he hecho estas otras cosas, he hecho incluso más cosas que otros escritores aquí en Cartagena. Por ejemplo, yo soy el escritor cartagenero que más veces ha estado en la Feria del Libro, incluso por encima de otros escritores más reconocidos y de mucha mayor talla, y sin embargo, pues eso acá pues no pesa mucho. Mi libro El Mundo de Mariana está en la biblioteca de Iowa, que es la biblioteca del fin del mundo, una biblioteca en donde guardan, tiene como una especie de máquina del tiempo, en donde están solamente los libros que algún día, si hay, Dios no lo quiere, un apocalipsis, ahí van a encontrar todas las cosas que dejó la humanidad. En esa biblioteca o en ese búnker de libros solamente hay 2 libros de autores colombianos: 100 años de soledad de Gabriel García Márquez y El Mundo de Mariana de C.J. Torres. Sin embargo, eso aquí en su momento fue noticia, salí en el periódico por eso, pero digamos que no fue mayor cosa. Ya luego llegaron otros autores y ingresaron otros autores, pero digamos que el primero que estuvo ahí fue García Márquez y mi libro. ¿Por qué estuvo mi libro? Porque yo participé de un simposio con la Universidad de Harvard en ese entonces y yo les dejé un libro de obsequio y ellos estaban tan agradecidos por eso, porque por eso lo tomaron y lo dejaron ahí. Entonces, ¿qué obstáculos es eso? Pues que aquí en Cartagena no soy muy conocido, en otras partes sí lo soy, a mí me vienen invitando de ferias de otros países incluso, pero aquí en Cartagena, de hecho, para poder estar en la Feria Latinoamericana del Libro, me pidieron dinero, o sea, tenía que pagar algo como una cuota para estar, cuando a mí otras ferias incluso me pagan el pasaje y todo lo demás. Entonces, eso es básico porque no soy profeta en mi tierra, ¿no? Eso es seguramente por eso. Vivimos en una era donde lo digital adquiere cada vez más importancia. Basado en esto, ¿cómo prefieres los libros? ¿Ebook, audiolibro o papel? Respuesta corta: papel, siempre papel. Soy un romántico del papel. Además que esa sensación que te produce el poder firmar tu propia obra es indescriptible. Así que me quedo con el papel una y mil veces. El promedio de lectura de libros en Colombia es muy bajo en comparación con la media mundial y muchísimo más comparándolo con países asiáticos y europeos. Basado en esto nos preguntamos si consideras que es difícil ser un autor en Colombia y que los connacionales lean autores nacionales. Sí, bueno, mira, yo creo que el promedio, si mal no estoy, está en 2 libros o 2.5 libros por persona. Siendo Colombia un país como el que es y siendo Colombia un país con todas las dificultades que tiene, a mí no me parece un promedio tan malo. Es decir, estamos hablando de que en Colombia se leen, si somos 50 millones de habitantes y la media es de 2 libros por persona, estamos hablando de que se leen 100 millones de libros al año, o sea que no es tan malo. Obvio, podría ser mucho mejor como en Estados Unidos o en países como Japón y Corea, donde un niño se puede estar leyendo hasta 10 libros y 30 libros en un mes. Pero eso sí, claro, es una desventaja.
Sobre todo los jóvenes prefieren mucho el autor internacional, y sobre todo también preferimos leer lo que las librerías nos digan que lean. Entonces tú vas a la librería nacional y pues con el que mejor contrato, con el que mejor condiciones comerciales ellos tienen, es el que te van a recomendar. Lo mismo pasa con Panamericana. Afortunadamente mis libros, por ejemplo, se consiguen en todas las librerías digitales y las presenciales. Tú puedes ir a mis librerías, en Panamericana está mi libro, en la Nacional está mi libro, en las librerías digitales está mi libro. Así que bueno, ha sido muy difícil, claro que sí, porque aquí la gente prefiere leer autores internacionales. Pero digamos que, como en la pregunta anterior, no soy tan desagradecido. O sea, de todas maneras me leen. Por ejemplo, El Mundo de Mariana es plan lector en varios libros, en varios colegios a nivel nacional. Así que digamos que yo he sabido sortear esa situación. Muchas personas tienen el sueño de ser escritores pero no se animan por una u otra razón. ¿Qué consejo les darías para que se animen a adentrarse en el mundo de la escritura? ¿Y qué espacios les recomendarías para presentar sus obras y que tengan mayores posibilidades de ser publicados? Bueno, el primer consejo que le doy es que se atrevan, que escriban, que no piensen en los premios que se van a ganar ni en los libros que van a firmar, sino que escriban, y que escriban una historia con la que se sientan felices, cómodos, que la disfruten cuando la están leyendo, cuando la están escribiendo, que la pasen bien mientras lo hacen, que se rían, que se diviertan, que lloren, que sufran mientras la están escribiendo. Si mientras estás escribiendo la novela no te genera ningún tipo de emociones, a ti como escritor no esperes que le genere a los demás. Por lo menos a ti debes generarte. Entonces eso, que escriban, que lo hagan con mucha cautela. A mí, por ejemplo, no me gustan esas personas que ponen en Facebook todos los días: hoy escribí 100 hojas, hoy escribí 200 hojas. No se trata de cantidad, sino de calidad. Se trata de que hagas cosas bien hechas. Entonces ese sería mi consejo, que escriban con mucha cautela, con mucha disciplina, pero que escriban, que se atrevan, que se pongan a escribir y que hagan cosas propias. Es mejor crecer con lo propio que utilizar inteligencias artificiales o pagarle a alguien para que escriba por ti o copiar la obra de otro. No, eso es fatal. Escribe lo tuyo, lo propio. A lo mejor lo tuyo es mucho mejor que lo que te puede ofrecer otra persona. Al principio toca hacer muchos blogs, toca hacer tratar de conseguir un espacio en una revista, tratar de conseguir un espacio en un periódico. Yo, por ejemplo, escribo en un periódico que es El Universal de Cartagena. Escribo también para una revista que se llama Revista Frutilla, que es una revista de literatura juvenil. Y hay muchas editoriales que te publican gratuitamente. También puedes hacer, ¿por qué no?, un curso por Wattpad o por este tipo de plataformas alternativas. Ya luego sí, que tengas algo hecho, sí, ir y tocar las puertas de las editoriales, empezar con editoriales independientes, pequeñas. Todas las editoriales independientes y pequeñas te van a pedir dinero al principio para que tú inviertas. ¿Por qué? Porque ellos no saben si tú en verdad quieres ser escritor o fue un arrebato que tuviste de ese día. Yo vi muchas veces el caso de personas que quiero ser escritor, que decían quiero ser escritor, quiero escribir, quiero salir quiero y iban, ponían a la editorial a gastar plata, a gastar esto, y al mes que salía el libro no querían ni siquiera ir a las presentaciones del libro, porque eso también implica hoy en día ser escritor no es solamente escribir el libro, también tienes que ir a defender el libro, a mostrarlo, a comercializarlo. Entonces tienes que ir a la firma, a la prensa, a la radio, con los blogueros, con los booktubers, con todos lados. Es decir, tienes que moverte para mostrar el libro. Ya hoy en día no pasa como antes, de que tú salías un libro y el libro se defendía solo, no. Hoy tienes tú que salir a hacerlo. Entonces, eso es lo que yo les recomiendo. Inicien por procesos tempranos, procesos pequeños, como una revista, un blog, un periódico de pequeña circulación, una página que ofrezca historias, que vaya mucho a festivales y eso y todo lo demás. Y luego sí empezar a tocar las puertas de editoriales pequeñas, editoriales independientes y todo lo demás, y ahí poco a poco. La primera vez le van a pedir dinero para ver qué tan comprometido está con la causa,
y porque la editorial no quiere arriesgarse. Ya después, si resulta ser un superventa o le va bien el libro, hay editoriales que ya no te vuelven a pedir dinero, sino que todo lo hacen a riesgo. Por eso sería mi consejo. Y segundo, pues que lea muchísimo. Leer es el gimnasio de los escritores. Tienes que leer mucho para que te enriquezcas, para que sepas cómo hacer las cosas. Y no solo leer, también ver películas, ver series, ver cosas interesantes, documentales, leer noticias. Entre más disparatadas mejor. ¿Por qué? Porque de ahí es donde salen las historias. De ahí es donde salen las verdaderas historias. Bajarle la carga a las redes sociales y leer y ver cosas interesantes. Por ejemplo, hay una red social muy interesante que se llama Quora, en donde tú consigues cosas tan buenas, tan disparatadas, que pueden salir historias tremendas. ¿Cuántos libros tienes publicados? Ok, el primer libro fue El Mundo de Mariana. Ese salió en 2014, aunque la primera versión había salido en 2012, que fue Los Bautismos de Mariana. Ethan West y la caída de la corona de Henrietta Stanley, y esa salió en 2016. Esa fue la segunda. Luego sale Siete tentáculos sin cabeza, van 3. Venganza, van 4. Y Tommy Kahn y el cementerio de los mártires, van 5. Luego sale Nadie te conoce, van 6. Luego sale Akemi no quiere usar muletas, van 7. Esos los que he hecho en solitario. Pero antologías hay otras más, pero son realmente muchas y de pronto no me acuerdo ahora mismo muchos de ellos, pero sí, básicamente fueron esos. También he escrito guiones para televisión, series para Telecaribe, series para Señal Colombia, he escrito cortometrajes, he hecho de asistente de libreto en largometrajes. ¿Qué es lo nuevo que podemos esperar de CJ Torres? Mi último libro se llamó Nadie te conoce. Lo presenté en medio de la pandemia y con todo lo que eso acarreaba no logró mayor impacto ni mayor difusión. Sin embargo, aún así pues se sigue moviendo. Tengo una obra que se llama Akemi no quiere usar muletas, que planeo sacarla gratuitamente el próximo mes. Esa obra está escrita hace 3 años, pero que como para que no entorpeciera a Nadie te conoce, entonces voy a sacar Akemi no quiere usar muletas el próximo mes. Y estoy ya trabajando en lo que sí sería una novela más madura, mucho más elaborada, más estructurada, que se llama El secreto de las Cartagenas. Es una novela que aspiro que sea, como por así decirlo, una obra que me da a conocer mucho más, con la que las personas sepan mucho más de quién es CJ Torres. El secreto de las Cartagenas es una obra que va a mezclar muchas cosas. Va a mezclar intriga, suspenso, aventuras. Va a ser una mezcla entre los libros de Stieg Larsson y las películas del Tesoro Perdido y de Indiana Jones. Es algo así. Voy a mezclar esa cultura que hay entre la Cartagena de España y la Cartagena de Indias. Por eso se va a llamar El secreto de las Cartagenas. Aspiro en unos 2-3 años tener la lista. Pero por lo pronto el mes que viene sale Akemi no quiere usar muletas. ¿Dónde pueden las personas conocer más sobre ti y tu trabajo? En Instagram, CJ Torres Escritor. En Facebook, CJ Torres. O en Google, pueden colocar mi nombre en Google, CJ Torres Escritor, y ahí les van a aparecer libros. Yo tengo muchos libros gratuitos para lectura. Me gusta sacar muchos libros gratis porque me gusta hacer eso, de que la gente lea. Hay varios libros gratuitos. Siete tentáculos sin cabeza es gratuito. Ethan West es gratuito. Varios más son gratuitos para que las personas los puedan descargar sin ningún costo. También algunas antologías en las que he participado. En el periódico Universal también tengo un blog en el que llevo 5 años haciendo un especial de mujeres literarias. Un especial que lanzamos todos los 8 de marzo. Y bien, ahí pueden conocer más de mí. Pero en resumen, pueden poner CJ Torres en Google y ahí les va a salir mucha más información sobre mí. Muchas gracias por compartir con nosotros este tiempo. De nuevo, muchísimas gracias por esta oportunidad. Un saludo muy especial para todos los lectores de la revista El Rincón Colombiano. Ha sido un placer enorme compartir con ustedes algo de CJ Torres.
un poco de lo que he vivido, de lo que he sufrido y de todos los sueños y anhelos que vienen. De verdad, muchísimas gracias y nos vemos. Hasta pronto.